Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dios creador del cielo y de la tierra. Nosotros profesamos que Dios es creador del cielo y de la tierra, y afirmamos que desde el principio todas las cosas existen porque han sido creadas libre y amorosamente por Dios. Esta afirmación fundamental aparece expresada en la Sagrada Escritura. Dios es creador de todo lo que existe. La existencia, la creación, se habla en un lenguaje de este tiempo que sirve para las culturas de entonces. Pero el contenido que expresan no es para nada habitual para esta época. Mientras la cultura egipcia se fija en la admirable vida de los animales y los divinizan, los babilonios van a idolatrar el cosmos, divinizando las estrellas y los astros. El pueblo de Israel, sin embargo, experimenta constantemente en su historia que el dominio de Dios no tiene límites, ayudando a Israel y a cada uno de los creyentes, porque Él es el Señor de todos los pueblos y del universo entero. La creación es el comienzo de una historia de amor, orientada hacia la plenitud, cuyo centro será siempre Jesucristo. Dios conserva y cuida el mundo. La experiencia de Israel no tiene nada que ver con la visión de un Dios creador que tras su obra queda ausente de la historia. Por el contrario, la palabra de Dios afirma que el Dios en quien radica el origen de todo se ocupa de la conservación permanente del mundo que llamó a la existencia. Y así lo dice el Salmo 104. Todos, Señor, están pendientes de ti y esperan a que les des la comida a su tiempo. Tú se las das y ellos la toman. Abres tu mano y quedan saciados. Mas si ocultas tu rostro, se estremecen. Si retiras tu soplo, expiran y vuelven al polvo. Envía tu espíritu y creas, y así renuevas la faz de la tierra. En la conservación del mundo, el hecho de la creación se renueva siempre. Dios todo lo cuida, lo armoniza y lo abarca. Y si Dios cuida del mundo, también es el que guarda la vida de todos, cada uno de nosotros. Para la Sagrada Escritura, la realidad en su conjunto, la historia de la humanidad, no tiene un destino ciego. Dios, por tanto, se preocupa y cuida de los hombres. Y esta guía personal de Dios se expresa a través de diversas figuras: José, Moisés, Tobías, así también como en diversos salmos, por ejemplo el 24, el 8, el 139 y muchos otros.
Pero es Jesús el que atestigua continuamente que su vida, su obra y su muerte están por entero bajo la voluntad del Padre, por lo que en el Evangelio de San Mateo es capaz de decir: así que no se inquieten diciendo: ¿qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos? Estas son cosas que preocupan a aquellos que no creen en Dios. Ustedes sepan que su Padre que está en el cielo sabe lo que ustedes necesitan. Busquen ante todo el reino de Dios y su justicia, y lo demás será dado por añadidura. Con estas palabras no se nos invita a un optimismo ingenuo, al contrario, se nos dice: haz de Dios y de la preocupación por su reino el contenido de tu vida, y así tú contribuirás a cambiar el mundo. En la medida en que nos abandonamos a la voluntad de Dios y luchamos por transformar nuestra vida, cambiará también muchas cosas que nos rodean. El hombre que hace del querer de Dios su propio querer, experimenta que los hechos y las cosas dejan de ser extraños para él. Así los ve como causados por Dios de una manera muy singular. El relato de la creación nos cuenta cómo el hombre salió de las manos de Dios. Dice el libro del Génesis: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz un hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. El autor de este relato explica la creación como si Dios fuera un alfarero, una imagen común en aquel tiempo y utilizada también por el profeta Jeremías. Por otra parte, la experiencia dice que los hombres al morir exhalan el último aliento que les mantiene en vida. El compositor de esta tradición une barro y aliento para narrar la creación del hombre. Así, de esta manera explica que el hombre es aliento y barro, una pieza que no puede romperse ni separarse. No podemos hablar del alma y del cuerpo como dos cosas separadas, sino que el ser humano es un espíritu encarnado o una carne espiritualizada en la unidad de su ser personal. El hombre no tiene cuerpo y espíritu, sino que es cuerpo y espíritu. Al recoger el barro, Dios recoge todo el ser y la vida de la tierra que ya era creación suya, enriqueciéndola con su aliento, lo más profundo del mismo. Por eso el hombre ocupará el centro del universo, siendo la tierra escenario y plataforma de su vida y de su camino. En el relato de la creación se considera al hombre como su culminación y cima. El ser humano aparece como imagen de Dios, semejante a Dios. Parece claro que cuando el Génesis habla de que el hombre es imagen de Dios, quiere señalar su parecido con el Creador. Lo que nos hace preguntar es lo que hace al ser humano semejante o imagen a Dios. Unos han pensado que esta semejanza se encontraba en el aliento, en el espíritu. Otros que era en la inteligencia. Sin embargo, tenemos que afirmar que la imagen de Dios en el hombre se expresa en que el ser humano es dueño de sí mismo. Puede entregarse, puede decidir y por tanto es capaz de amar. Al igual que su Señor, el hombre también puede darse. Por lo que Dios se hace presente en la creación a través del hombre que le representa. Este hombre que es dueño de sí mismo no puede hacerse esclavo de nada de lo que existe en esta tierra. Solo le pertenece al Señor. Cuando el hombre se desliga de Dios, entonces se convierte en un esclavo.
ya que solo puede vivir en libertad y en comunión con Dios. La soberbia del hombre sobre todo lo creado es una soberbia compartida por toda la familia humana. Todos han recibido la capacidad de darse y compartir, por lo que todos son iguales. La tarea de una familia humana es llevar a plenitud, someter y mandar sobre el mundo, a fin de convertirlo en un hogar para todos. Al ser imagen de Dios, el hombre adquiere así su destino, un destino que se establece en torno a 4 relaciones con Dios, con el prójimo, con el mundo y consigo mismo. El hombre es un ser en relación con Dios. Como acabamos de estudiar y de ver, el hombre es semejante a Dios. Por eso mismo, Dios puede hablar con él y él con Dios. Esta relación con Dios no es algo externo y complementario, sino que constituye en el hombre la fuente de toda su existencia. Toda la vida del hombre, lo sepa o no, es una pregunta y una búsqueda de Dios. Esto constituye su grandeza y dignidad, pero también la razón de su humildad de criatura. A causa de esta tensión sufre la tentación del orgullo, por una parte, y del desaliento y la desesperación por otra. Su verdadera dignidad, sin embargo, radica en la humildad y la grandeza de servir a Dios y de darle gloria. El hombre vive en relación con los demás. No es un ser solitario, sino que por su íntima naturaleza es un ser social, que no puede vivir ni desplegar sus cualidades sin relacionarse con los demás. De aquí toma sentido que Dios haya creado al hombre en sociedad, como hombre y como mujer. Los dos, a pesar de sus diferencias, tienen la misma condición y la misma dignidad, encontrando su perfección en la solidaridad y la comunicación. La alianza entre el varón y la mujer es en la Biblia imagen de la alianza de Dios con los hombres. Su mutuo amor se convierte en un servicio a la vida, ya que por su sexualidad el hombre puede participar de la creatividad de Dios. El don de la sexualidad hace que sean personas distintas pero complementarias, y que viviendo en comunión esta vida compartida se prolongue en los hijos. El dominio del hombre sobre el mundo. En el libro del Génesis se dice que el hombre dio nombre a las cosas y a los animales que existen, reconociéndolos en lo que son y expresando así su dominio. Pero este dominio del hombre sobre la naturaleza no significa libertad para explotarla y utilizarla de una manera arbitraria y egoísta. Las demás criaturas tienen el valor que Dios les ha dado y se rigen por sus propias leyes, leyes que el hombre debe respetar. El hombre está en relación consigo mismo. El ser humano no solo tiene una dimensión exterior, sino que existe en sí mismo y puede reírse, enfadarse, avergonzarse. Los hombres no nos conocemos a nosotros mismos ni a los otros, sino cuando sabemos en lo que ocurre en lo más íntimo de nuestra alma. Y en esta interioridad donde el hombre puede percibir a Dios, obedecerle o tristemente rechazarle. Finalmente, la dignidad del hombre. La afirmación de que el hombre es imagen y semejanza de Dios tiene como consecuencia que todo hombre tiene ante Dios una dignidad. Esta situación de todo hombre ante Dios fundamenta la dignidad de todo el hombre. Aquí encontramos la razón última de la igualdad de todos los hombres y del proyecto de fraternidad para la familia humana. La vida del hombre es sagrada, es inviolable, porque en el rostro de cada hombre hay un destello de la gloria de Dios.
Dios ha puesto su mano en cada hombre, especialmente en los débiles, en los pequeños y en los pobres, siendo el único Señor de la vida y de la muerte. Por todo lo dicho, el hombre no puede utilizar nunca a otro hombre como una cosa. Al contrario, tiene que tratarlo como un ser autónomo y responsable, reconocer su dignidad y su valor y saber respetarse a sí mismo. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.